Aquí, digamos, aquí el tema es que depende de manera muy importante de cuál sea el nivel particular del tipo de cambio de cierre del 31 de diciembre de 2015. Y donde si termina el tipo de cambio en 15 es totalmente distinto que si termina en 16 o si termina en 17. Entonces, en ese sentido pueden haber diferencias bastante importantes y en ese sentido es que el Banco de México nunca ha publicado pronósticos particulares para el remanente, dada la importancia que tiene el tipo de cambio que se observa de cierre en el ejercicio. Con respecto al costo de los estímulos, los que venían en la iniciativa, como mencionaba el senador Delgado, en general pues, salen balanceados. ¿Por qué? Porque hay algunas medidas que reducirían ingresos, hay otras medidas que los incrementan. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de los estímulos que se incluyeron en la iniciativa, en realidad pues, es un costo balanceado. Con mucho gusto podemos enviar los detalles posteriormente. Con respecto a la modificación al ISR en activos que mencionó el senador Delgado y también la senadora Dolores Padierna, en realidad el ajuste en el tope simplemente es un tema de reducir costos de transacción, dado que en estos fideicomisos, de todas maneras, al ser fideicomisos transparentes, el dueño inicial de los recursos sigue pagando su impuesto sobre la renta, es decir, no es que se le esté generando una exención a el dueño de los recursos que están en el fideicomiso, el que finalmente tiene uso de esos recursos, esos de todas maneras van a tener que estar pagando su impuesto sobre la renta. Y después pues hubieron varias preguntas sobre el impuesto de los refrescos del senador Delgado, del senador Leos Peter, del senador Encinas, del senador Lavalle, y aquí quizás un poco referirme de manera genérica. En primer lugar, sí, digamos, hay una coincidencia con varios de los comentarios en el sentido de que el impuesto que se estableció a las bebidas saborizadas sí ha sido exitoso y tenemos evidencia que así lo demuestra, es decir, hemos observado una disminución importante desde el punto de vista del consumo de bebidas saborizadas. Depende exactamente del estudio que se observe, pero hemos observado una disminución del orden de 5 o 6% más o menos desde el punto de vista del consumo de las bebidas saborizadas a las que se aplica el impuesto, y un incremento también de entre 5 y 6% del consumo de agua embotellada. En ese sentido, probablemente para tener una idea completa de qué puede estar pasando con el impuesto hacia adelante, yo creo que todavía necesitamos información adicional. ¿Por qué? Porque el impuesto pues no nada más tiene un impacto inmediato, sino que probablemente se irá profundizando el impacto simplemente del impuesto, aún en los términos en los que ya lo tenemos hoy. ¿Por qué? Porque vendrá cambiando adicionalmente patrones de consumo de los hogares, irán mejorando, por ejemplo, canales de distribución de agua embotellada al volverse en términos relativos más competitivo con respecto a las bebidas saborizadas. Entonces, es muy probable que todavía los impactos completos de los impuestos no son los que hayamos observado el día de hoy. En ese sentido, el realizar un incremento, por ejemplo, de 1 a 2 pesos, yo creo que hoy en día es prematuro, dado que todavía no tenemos, yo creo, suficiente información como para entender el impacto final que pueda llegar a tener ya el impuesto original de un peso por litro. Con respecto a las modificaciones, realmente no es que no nos interese, quizás hubo cierta malinterpretación de parte de nuestro comentario. Obviamente es de interés la propuesta que se apruebe en la Cámara de Diputados. Tiene cierta lógica desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿cuál terminará siendo el impacto? Si terminaría al final llevando a un consumo reducido debido a un proceso de reformulación muy intensivo o no. La verdad no tenemos información hoy, cuando menos nosotros, para saber. Podría presentarse un escenario de una reformulación muy agresiva desde el punto de vista de los productos. En ese caso esto terminaría teniendo un efecto positivo desde el punto de vista de llevar a una menor disminución y menor consumo de azúcares y de calorías, pero la verdad es que cuando menos nosotros no sabemos realmente qué tan intensivo pudiera ser ese proceso
de reformulación o no. Entonces, realmente la clave en la evaluación de si tiene sentido este ajuste técnico o no es si creemos que se puede dar o no se pueda dar un proyecto, un proceso intensivo de reformulación en el contenido de azúcar de las bebidas, ¿no? Ese es el elemento que en principio parecería clave en ese proceso, y la verdad es que no tenemos evidencia hoy que nos permita, yo creo, tener una idea clara de qué tan fuerte podría ser o no ese proceso de ajustar las fórmulas y de bajar el contenido individual del contenido de azúcar de las bebidas. Pero las bebidas de los niños no van a tener reformulación. Ya, bueno, o sea, van a tener el beneficio implícito por el simple hecho de... Ahora, hay bebidas para adultos y bebidas para niños que están en ese tramo bajo. La pregunta es, ¿cuántas de las bebidas, tanto para adultos como para niños, realmente cumplen y están en ese tramo bajo? ¿Y cuántas están por arriba? En ese sentido, si nosotros vemos del total de bebidas, alrededor del 98% de las bebidas se ubican por ventas hoy. No, es que no quiere decir que no hayan algunas bebidas para niños que no estén en ese tramo, las hay. La pregunta es del consumo total que realizan niños o del consumo total que realizan adultos, ¿cuántas de esas bebidas se encuentran en este tramo versus en los tramos de mayor contenido de azúcar, ¿no? Y eso es lo que mi impresión no es lo que viene aquí exactamente, ¿no? ¿Cuánto es? ¿98%? Digamos, a nivel agregado, cuando vemos por ventas agregadas, sí, alrededor del 98% de las ventas se ubican en bebidas que tienen arriba de 5 gramos de azúcar, es la gran mayoría. Pero donde de nuevo lo que es clave para saber si esta propuesta técnicamente tiene sentido o no es qué tan fácil es que se reformulen las bebidas, y en ese sentido qué tanto sí puede llevar a una disminución relevante en el contenido de azúcar, ¿no? Versus un posible efecto sustitución, que es el que menciona el senador, de que a lo mejor al bajar el precio de las bebidas con muy bajo contenido eso pudiera llevar a un mayor consumo. Ese es el balance que se tendría que calcular. Pero ceteris paribus solo beneficia el 2%. No, ceteris paribus hasta el 98%. Ceteris paribus solo beneficia al 2%, salvo, claro, es que es el ceteris paribus. El chiste es que haya la reformulación, obviamente. A ver, Pasando, yo estoy abierto a que se flexibilice el diálogo para que se cumpla con el propósito del cometido de la convocatoria. Pero vamos, respetando el tiempo del señor subsecretario y los comentarios. pasando a las preguntas de la senadora Padierna. Senador, usted tiene toda la razón que el crecimiento de ingresos en principio debería de reflejar el crecimiento de la economía. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos para 2016? Que tenemos un desempeño muy bueno de los tributarios, y ese es típicamente el que está vinculado con la actividad económica en general. Tenemos una caída muy fuerte en los petroleros, y eso pues básicamente tiene que ver con la disminución en los precios internacionales del petróleo que vienen reflejados. Realmente es la caída en los ingresos petroleros lo que nos está llevando a este crecimiento prácticamente nulo de los ingresos. No es porque tengamos un desempeño pobre de la actividad económica, de hecho, el desempeño en la actividad económica se está reflejando en un crecimiento muy alto de los ingresos tributarios. Obviamente, en ese crecimiento alto de los tributarios también importa mucho el impacto de la reforma hacendaria que se aprobó hace un par de años. No es nada más la actividad económica, pero sí la buena actividad económica se va a reflejar también en un crecimiento importante de los tributarios. Se observa el crecimiento también, la composición. El impuesto sobre la renta es, fuera del tema del IEPS de gasolinas, que ya hemos platicado, fuera del IEPS de gasolinas, el impuesto que tiene el mejor desempeño, aquel de los impuestos grandes que tiene el mejor desempeño, es el impuesto sobre la renta, y básicamente eso está vinculado con
la recaudación de grandes contribuyentes. Entonces, si usted recordara, el régimen de incorporación fiscal todavía tiene descuentos relevantes. Realmente el incremento no se debe a ajustes en el régimen de incorporación fiscal, el aumento se debe a resultados desde el punto de vista de grandes contribuyentes. Con respecto al tema de IEPS de gasolina, los números y las estimaciones, con muchísimo gusto les compartimos el detalle de los números. Yo creo que, de hecho, un poquito del cálculo que usted mencionaba, lo que queda claro es que, digamos, los números que vienen en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 son justamente consistentes con que no haya este incremento adicional de precios que se han mencionado. Entonces, en ese sentido, con mucho gusto, les compartimos mayor detalle de la información. También les podemos compartir con mayor detalle información sobre la evolución de las tarifas de electricidad. Sobre los ajustes de Pemex y de CFE, aquí vale la pena notar que, digamos, desde este año realmente hay un régimen particular, tanto para Pemex como para CFE, donde Hacienda no le solicita ni le mandata ningún tipo de ajuste presupuestario a las dos empresas. Las dos empresas simplemente tienen que cumplir con la meta de balance que les aprueba el Perdón, señor secretario, suplicaría un poco de cuidado y respeto en términos de silencio en la parte de atrás, por favor, de quien nos hace el favor de acompañar, que son bienvenidos, pero sí les suplicaríamos cordura en términos de silencio, porque se oye mucho murmullo y no se escucha lo que se gusta. Ponga orden, ponga orden. Gracias. Entonces, Pemex y CFE, realmente ahí no es que la Secretaría les haya solicitado que ellos realizaran ningún ajuste, más bien ellos, en base a sus propias estimaciones de sus ingresos propios, decidieron realizar estos ajustes para poder cumplir con la meta de balance que les autorizó el Congreso de la Unión. Lo mismo en la propuesta para 2016. Simplemente los consejos de administración aprobaron propuestas de presupuesto con balance presupuestario, ingresos y gasto. Si bien la Secretaría de Hacienda tiene facultad para modificar la propuesta de balance que nos haya llegado, ya sea de Pemex o de CFE, no se utilizó esa facultad, simplemente se tomó la propuesta como venía de Pemex y de CFE y así fue como se incluyó en el paquete económico para 2016. Sobre el tema de derechos, aquí vale la pena enfatizar que en todo lo que son actividades normales del sector energético, por ejemplo, lo que usted mencionaba de transformación, refinación, etcétera, en todos esos casos se va a estar pagando el impuesto sobre la renta normal, que es distinto a estos simples derechos por operación. Aquí realmente el componente importante de su marco fiscal va a ser el impuesto sobre la renta, dado que típicamente en esas actividades manufactureras no hay una renta extraordinaria. Donde sí hay una renta extraordinaria es, por ejemplo, en hidrocarburos y por eso, o minería, y por eso se han establecido estos derechos adicionales. Usted tiene razón, no hay ajustes que se están incluyendo en minería, y en ese sentido, pues nosotros habíamos comentado ya que nosotros no íbamos a estar proponiendo modificaciones en los impuestos ya establecidos. Entonces, en ese sentido, usted tiene la razón, nosotros no enviamos un ajuste en minería. Con respecto a telecomunicaciones, ahí los derechos, de hecho, se pagan todos los años. Los derechos que se establecen por el uso de las bandas de espectro, estos son derechos continuos, no son derechos de una vez por todas, sino que son derechos que se pagan se nos están pagando todos los años durante toda la vida de la concesión. No son pagos de una sola vez por todas. Hay un pago de una vez por todas cuando se realiza la licitación de la banda. Típicamente usted lo que ha visto es que en las licitaciones en telecomunicaciones se licita una banda, hay un pago de una vez por todas, pero además nos están pagando derechos por toda la vida de la concesión. Con respecto a el tema de energías renovables, realmente un poco la lógica de la propuesta en energías renovables, usted tiene toda la razón, ya tenía las energías renovables deducibilidad inmediata, pero se propone un estímulo complementario. ¿Cuál es la lógica? Que las energías renovables típicamente han
todavía no llegan a los niveles de rentabilidad o de eficiencia tecnológica que le permitan competir con otros tipos de generación de electricidad. Ahora, eso era aún antes de que bajaran los precios del petróleo y de que bajaran los precios del gas. Con la disminución tan fuerte que se ha dado durante el último año y medio en los precios del petróleo y los precios del gas, eso ha implicado todo un diferencial más importante y una desventaja más importante con respecto a las energías renovables, y de ahí la propuesta de que se pudiera llegar a potenciar parte del estímulo. Le agradezco mucho las felicitaciones por lo que pusimos de precios de transferencia. Y el aumento de 50 a 100 millones de pesos en la deducibilidad inmediata de inversiones, la motivación obedece principalmente a que la definición legal de pequeñas y medianas empresas se menciona que es a partir de 100 millones de pesos. Ustedes recordarán muchas de las solicitudes que había, que de hecho hubiera deducibilidad inmediata para grandes empresas. Yo creo que aquí se mantiene y sigue siendo acotado a pequeñas y medianas. Con respecto a la pregunta del senador Ríos Peter, ¿por qué el aumento de ingresos no ha llevado a mayor crecimiento? Digamos, la relación no siempre es 1 a 1 y menciona que preferiría que no habláramos del entorno internacional. Sin embargo, creo que es inevitable hablar pues, de la caída que hemos observado en el precio de petróleo y cómo realmente pues, este mayor ingreso tributario lo que nos está permitiendo es mantener los ingresos para el próximo año frente a la caída de precios del petróleo sin que haya habido un crecimiento adicional. Sobre el tema de bebidas saborizadas ya lo comentamos, con eso también me anticipé un poco la respuesta para el senador Encinas. El senador Larios mencionaba también el tema de refrescos, ya lo comentamos. Sobre reglas de balance, eso se lo dejaría yo al doctor Madrazo. En el tema de gasolinas, senador, yo creo que cuando menos es importante que empecemos a observar fluctuaciones estacionales con respecto a su propuesta. Me queda claro que, digamos, por el momento hay inquietud sobre cierta incertidumbre, pero yo creo que es importante que estemos observando fluctuaciones a la baja y a la alza, siempre que no sean desordenadas dentro de esta banda de la que hemos hablado, y donde yo creo que como mínimo debemos estar permitiendo algunas de las fluctuaciones estacionales que se han observado en algunos otros países, que es algo que vamos a estar observando siempre, ya una vez que nos movamos a un mercado abierto. Creo que usted tiene razón en el sentido de que quizás debemos de comenzar con una banda más estrecha, que después se vaya ampliando, una banda más estrecha en 2016, que se amplíe en 2017 para ya después pasar a la liberalización final en 2018. Con respecto a la pregunta de la senadora Alcalá con respecto al tema del mercado automotriz, yo creo, senador, usted recordará que como parte de la reforma se redujo el límite de deducibilidad de 175 a 130. Y la verdad es que si, por ejemplo, vemos el desempeño y los montos de ventas del mercado doméstico en este año, la verdad ha sido muy elevado. Eso sugiere que el haber limitado la deducción tuvo un impacto limitado comparado con estas otras cosas que usted mencionaba. Estas otras cosas que se han venido trabajando, como ir ordenando las importaciones, por ejemplo, ir evitando el contrabando y cerrando oportunidades para eso, programas de catalogización y demás. Yo creo que claramente esos elementos han sido mucho más efectivos, ya hemos mostrado ser mucho más efectivos para promover un mayor crecimiento del consumo automotriz que las modificaciones a la deducibilidad en el monto automotriz, si bien obviamente pues, es un tema de análisis para ustedes. Puede ser que hubiera algún efecto marginal, pero nuestra impresión es que realmente son estos otros elementos los que han sido típicamente de mayor efectividad. El senador Burques hablaba de los temas de deuda y déficit, de nuevo se los voy a dejar al secretario Madrazo. Sobre el tema de las APPs, con mucho gusto les vamos a mandar informaciones. Es una iniciativa separada que no conforma parte de este paquete. En su momento ya estará llegando seguramente esta comisión
de Hacienda. Sobre el tema de las gasolinas ya lo platicamos. El senador Lavalle mencionaba el tema de gasto y ese es un tema que también mencionó el senador Ríos Peter en términos del uso de los recursos. Aquí vale la pena recordar que de hecho se ha venido ajustando de manera gradual la posible utilización de recursos. Aquí vale la pena recordar, la primera vez que se estableció un requisito de que hubiera un monto de gasto equivalente a la recaudación de este impuesto fue en la ley de ingresos para 2014 cuando se aprobó este impuesto, y de hecho en ese momento se estableció que solamente podía ser para bebederos escolares. Al año siguiente hubo una discusión más amplia donde de hecho se propuso y se dijo, a ver, es que pues no tiene, a lo mejor es demasiado restrictiva esta definición que se está incluyendo aquí. ¿Por qué? Porque seguramente en muchas de las escuelas donde hay los mayores problemas, pues a lo mejor para empezar ni siquiera hay agua potable en la comunidad. Entonces, de entrada primero tenemos que incluir agua potable en la comunidad y ya después que se pueda establecer el bebedero. Y también ha habido una discusión acerca de temas de salud pública, platicando del tema de gastos. También se ha ido generalizando a temas de salud pública, un poco como lo que mencionaba usted, el senador Luis Peter, de que pues estos recursos también puede ser muy efectivo que se utilicen para, digamos, para campañas para combatir a la obesidad, campañas de prevención, campañas de actividad física, etc. Así viene la propuesta para el próximo año en el presupuesto de egresos de la Federación. Hay una serie de recursos distribuidos entre Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y la SEP, justamente para estar atendiendo todos estos rubros por un monto que de hecho supera ligeramente a la recaudación prevista por el impuesto. Con muchísimo gusto les podemos hacer llegar la información. Y con eso me parecería que pues completamos. Y le pasaré yo la palabra al doctor Madrazo. Adelante, doctor Madrazo, por favor. Muchas gracias, señor presidente y senadores. Si me permiten, me